Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar a tu vida a través de este medio. Gracias por darle clic a ese link y ver este mensaje que hoy el Señor trae para ti. No importa la circunstancia que estés atravesando, el día de hoy, por la circunstancia mundial, por la pandemia del coronavirus, muchas personas viven con temor, viven atemorizados. Pero déjame decirte que el salmista David dijo en el Salmo 34, versículo 4, recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Recurre a Dios, escucha su palabra, que Él hoy te quiere hablar y Él te quiere librar del temor. Esperamos que esta semilla se siembre hoy en tu corazón y dé frutos al 100%. Dios te bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Es un día hermoso, un día de bendición en el cual podemos compartir la palabra del Señor. Hoy queremos hablarte acerca de la oración como una de las necesidades más importantes del creyente. En el vídeo pasado estuve hablando qué hacer en medio de las adversidades. Pudimos ver por la palabra del Señor que es importante aferrarnos al Señor a través de la oración, a través de las alabanzas, y podemos glorificar su nombre. Y en medio de la adversidad, el Señor nos puede dar la victoria. Por eso hoy quiero hablarte un poco acerca de la oración. El cuerpo tiene necesidades. El cuerpo necesita comer, necesita beber agua, necesita dormir, necesitamos descansar también. No son cosas sencillas, cosas obligatorias para el cuerpo. Así como el cuerpo tiene necesidades, el creyente también tiene necesidades. Y vemos que el creyente, la necesidad que tiene se llama Jesucristo. Es la necesidad que abarca todas las cosas. Pero si tenemos a Cristo, podemos tener fe. Ciertamente, la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener comunión con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Si tenemos a Cristo, podemos vivir en santidad. Ciertamente el Señor nos santifica y la palabra nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ahora, nosotros podemos ver a través de las Escrituras cómo el Señor nos enseña acerca de la oración, la importancia y la necesidad de orar sin cesar. Vamos a comenzar preguntándonos primero, ¿qué es la oración? Porque a lo mejor muchas personas que nos están viendo en este día o escuchando se harán esa pregunta. Bueno, pero ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. La religión lo ha hecho muy complicado y es más sencillo de lo que las personas se pueden imaginar. Entonces debes orar, hablar con Dios, hablar con tu Padre, y podemos ver cómo es necesario que nosotros podamos tener esta comunión con el Señor a través de la oración. Quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18. Quiero leer versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, habiendo también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero resaltar tres cosas de esta enseñanza. La palabra oración, el Señor está hablando de que debemos orar sin cesar. Habla acerca del tiempo
dice, y él no quiso por algún tiempo. Habla de fe, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. ¿Por qué podemos ver que el Señor nos habla de esta manera? Porque muchas personas, cuando no reciben una respuesta inmediata a través de la oración, se cansan, se desesperan. Entonces pasa el tiempo y lamentablemente el pasar del tiempo alimenta la desesperanza en el corazón de muchos. Porque muchas veces el creyente quiere hacer una oración y al levantarse ya tener la respuesta. O al abrir la puerta, si tienes un lugar de intimidad en la cual puedas orar, al abrir la puerta ya quieres tener al salir de tu casa la respuesta de la oración. Pero no todo el tiempo es así. Por eso Jesús habla que Él no va a tardar en responder, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en ella. Las palabras de Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso lo dice en el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vemos cómo ciertamente el Señor hace referencia a lo que dice el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo él? Ciertamente lo acabamos de leer, porque me es molesta, porque ella es insistente, porque es perseverante. Y eso lo está haciendo el Señor en esa similitud y la aclara Él en el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? El problema es que la respuesta de Dios a lo mejor para ti es tardía, pero para Él es precisa. Porque el tiempo de Dios no se maneja igual a tu tiempo. No es cuando tú quieras, no es como tú quieras. Es cuando el Señor determine que vas a recibir lo que estás esperando. Y es lo que nosotros debemos anhelar en nuestro corazón. Y poder entender esto. Porque ciertamente Él está diciendo, si aquel hombre que es un juez injusto le hizo justicia a esa mujer por su perseverancia, porque no desmayó, ¿cuánto más yo no le voy a responder a los que claman a mí de día y de noche? Pero si dejas de orar, ¿cómo vas a tener una respuesta de parte del Señor? En la oración se demuestra nuestra dependencia a Dios. Cuando una persona deja de orar o cuando una persona no ora, da un mensaje claro, el cual quiere decirle al Señor o demuestra al Señor de que ciertamente no depende de Dios, de que Él solo puede. ¿Para qué orar si lo puedo hacer solo? Ahora yo te quiero hacer una pregunta en este día. ¿Será que estás dispuesto a darlo todo con tal de mantener tu comunión con Dios? Porque tu comunión es tan importante que es hasta la eternidad. Quiero hablar lo que dice el libro de Daniel capítulo 6. Te invito a que lo leas todo en tu casa, a que medites en él porque es de mucha bendición. Yo voy a tratar de resumirlo empezando desde el versículo 3. Y dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Acá podemos ver que Daniel iba a ocupar un cargo muy importante. Iba a estar por encima de todos los sátrapas y gobernadores. Iba a ser la persona que venía después del rey. Y vemos que ciertamente cuando se levanta la bendición, vemos que también se levantó la oposición, como muchas veces nos pasa en la vida. El Señor nos quiere bendecir y el enemigo quiere que la bendición no llegue a nuestras vidas, pero mayor es el que está en nosotros. Daniel era un hombre espiritual, por eso la palabra de Dios dice que había un espíritu superior en él. Y también podemos ver que Daniel era un hombre íntegro. No hallaron de nada de lo que le pudiesen acusar a Daniel. Ahora, ¿en qué trataron de meterse con Daniel? En su relación con Dios. Por eso yo decía, no podemos hallar nada en contra de él, sino en la relación de su Dios y con su ley.
Y ellos levantaron en ese momento esa oposición en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba la victoria de Daniel. En su comunión, en la oración, en su intimidad con Dios. Por eso él tenía un espíritu superior. Era una persona que tenía comunión con el Señor. Así como tú y yo debemos tener comunión y debemos ser personas de oración. Y vemos que ahí nosotros podemos entender por qué hay tanta oposición para que tú ores. ¿Cuánto te cuesta orar? ¿Cuánto te cuesta acercarte al Señor? Si un día decides hacer un ayuno, si un día decides apartarte para Dios, todos te invitan a salir, todos te invitan a comer, porque el enemigo quiere interrumpir tu comunión con Dios, porque él sabe que allí es donde está tu victoria. Sigue diciendo el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y lo prohibió. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, que era lo más importante para Daniel. Él estaba orando como lo hacía antes. Por causa de este problema no fue que Daniel comenzó a orar, ya él estaba orando. Por eso la Biblia da ese detalle, que oraba como lo hacía antes. Muchas veces las personas se acercan a Dios es cuando tienen problemas, pero Daniel, aunque estaba bien, aunque iba a ocupar un buen lugar, él tenía comunión con Dios. Cuando vino el momento del problema, él se afirmó aún más. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Daniel, iglesia? Lo primero que él hizo cuando se enteró que firmaron el edicto real, donde no podía orar, lo primero que él hizo fue orar. Ahora yo me pregunto, ¿no podía Daniel esperar solo 30 días? Porque el edicto era por 30 días, no era para siempre. Cualquier persona humanamente hubiese dicho, bueno, espero 30 días y luego puedo empezar a orar y seguir teniendo comunión con Dios. Daniel no pudo estar ni un instante sin tener su comunión íntima con Dios. Era lo más importante para él, orando 3 veces al día. Y vemos que él no escondía su fe, no se avergonzaba de ella. Abrió las ventanas, abrió las puertas, sabiendo que esas personas lo estaban vigilando para tratar de detener el ascenso o el lugar a donde iban a colocar a Daniel. Él no tenía vergüenza, como dice Pablo, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación del hombre, para la salvación de todo aquel que cree. Daniel no se avergonzaba, por eso sus amigos, por eso los demás gobernantes y sátrapas sabían que él era un hombre que tenía comunión con Dios, era un hombre espiritual. Ahora déjame preguntarte, tú que estás escuchando hoy este mensaje, ¿cuánto tiempo tienes que no oras? Porque piensas que Dios no te escucha. Y en vez de aferrarte en medio de la situación que estás atravesando, aferrarte más a Dios, te has apartado. Daniel valoraba muchísimo su comunión con Dios, que estaba dispuesto a dar su vida. Prefería morir antes de dejar de estar en comunión con su Dios. El verso 16 sigue diciendo, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, a la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 21 dice,
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿En dónde está tu confianza hoy, iglesia? Daniel había confiado en Dios. No puso su confianza en el rey, no fue a rogarles a los gobernadores, no fue a rogarle a los sátrapas, fue a rogarle a Dios. Yo estoy creyendo esta palabra y te invito a que la creas junto con nosotros. Porque así como Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones, yo creo que el Señor ha enviado sus ángeles para que esta peste que está atacando ahorita a nivel mundial no toque nuestras casas. Debemos orar, debemos clamar al Señor, así como lo hizo Daniel. Tienes que ser prudente, sí, no te estoy diciendo que te expongas, te estoy diciendo sé prudente, pero que la prudencia no niegue tu fe, que tú no vas a venir por ser prudente, vas a dejar de orar. Eso no es ser prudente, eso es ser insensato, porque las personas que creemos no podemos dejar de orar, no podemos dejar de tener comunión con Dios, porque eso debe ser lo primero y lo más importante para nuestras vidas. Era lo más importante para Daniel, y él no le importó caer en el foso de los leones. Estamos hablando de leones. Yo no sé si tú crees lo que está escrito acá, pero estar entre leones solamente Dios lo pudo hacer. Si él estaba expuesto a estar entre leones, yo creo que también tiene el poder para guardarnos de esta pandemia. Tienes que creer, iglesia, confía en el Señor. Quiero recordarte algo que ocurría en el tabernáculo o en el templo del Señor. La palabra del Señor nos enseña que estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, el arca del pacto. En el lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición. Estaba el candelero o la menorá, pero también estaba el altar del incienso. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo del 6 al 8, hablando acerca del altar del incienso, y dice el versículo 6: y lo pondrá delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora, ¿qué significa el incienso? El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, nos los dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es interesante que cuando vemos la estructura que había en el lugar santo, cuando el sacerdote entraba, a mano izquierda tenía el candelero, a mano derecha tenía la mesa de los panes, pero seguía avanzando y estaba el velo. Detrás del velo se encontraba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Pero antes del velo estaba el altar del incienso. Y vemos que ese incienso, dice la Biblia, que son las oraciones de los santos. Lo más cerca a Dios era el incienso, que significa la oración, que significa esa oración que tú haces de día y de noche. Y acá nos enseña la Biblia que Aarón entraba 2 veces al día. Y me parece interesante que Daniel oraba 3 veces al día. Es la comunión, es la oración. Es que tú puedas estar allí intimando con el Señor. Podemos ver qué fue lo que molestó a Jesús cuando entró al templo. Mateo capítulo 21, versículos 2 y 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios
y echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Acá Jesús estaba molesto, porque la casa de Dios es un lugar para orar, es un lugar para estar en comunión con Él, es un lugar para intimar con Él. Y lamentablemente en este tiempo en muchas iglesias se ha perdido esto. Las personas muchas veces van a la iglesia a echar cuentos, las personas van a hacer amistades, y no es que esté mal hacer amistades, pero cuando estamos en la casa de Dios, lo más importante para nosotros debe ser estar en oración y en comunión con el Señor. Vemos que Daniel ciertamente lo entendía, y él dedicaba tiempo para orar, porque allí estaba su victoria. Y nosotros debemos aprender de cómo la bendición de Dios lo alcanzó a él por su obediencia, por su búsqueda también, y ciertamente por la misericordia de Dios. La importancia de aprender a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 nos enseña: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando el discípulo se le acerca a pedirle al Señor que lo enseñe a orar? Ciertamente Jesús acababa de venir de la oración, y había algo que entendieron los discípulos, que ocurría algo cada vez que Jesús oraba. El libro de Lucas es el libro que nos habla más y nos enseña a Jesús más orando, porque Jesús mantenía una vida de oración y de comunión con el Padre. Y acá nosotros podemos ver ese detalle. Y a mí me parece interesante, porque los apóstoles, a veces leemos la Biblia en el contexto de que eran personas que no conocían las Escrituras. Y déjame decirte que no es así. Los apóstoles conocían la palabra de Dios. Ese era el pueblo de Dios. Y ellos conocían esta oración, conocían este caso de Daniel, conocían cómo la palabra del Señor enseña que Salomón, cuando termina el templo, también hace una oración. Vemos las oraciones que hizo Moisés. Ellos sabían que era orar, pero no entendían la esencia de la oración. Ellos veían que ocurría algo cuando Jesús oraba, que ocurría algo cuando el Señor estaba en intimidad con Dios. Y nosotros debemos entender esto, y debemos entender que verdaderamente necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a tener comunión, a pasar tiempo con el Señor. Y Jesús nos enseñó algo muy importante, iglesia. En el libro de Mateo capítulo 6, voy a leer versículos del 5 en adelante, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es importante resaltar este punto, porque el Señor no está diciendo que es malo orar en las plazas, en las esquinas, en las calles o en las iglesias. El Señor está haciendo un llamado de atención a la intención con la que los fariseos lo hacían. Por eso dice: para ser visto por los hombres.
Ellos oraban no porque reconocían su necesidad de Dios. Ellos oraban no porque querían levantar un clamor al Señor. Ellos oraban para que las personas los vieran orando y le dijeran: wow, cuánto ora, wow, cómo oran. Allí ya ellos están teniendo su recompensa. Pero la mejor recompensa es la que viene del cielo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, verso 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos orar en todo lugar. En todo lugar el Señor quiere que nosotros estemos orando sin avergonzarnos, creyendo que el Señor ciertamente nos oye, porque tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Sigue diciendo en el versículo 9 de Mateo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá podemos ver que el Señor nos da un modelo de oración. El Señor nos enseña a través de esta oración, y quiero hablarlo brevemente. Nos enseña primero, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Eso habla de identidad. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos. Jesús trajo la paternidad de Dios. Nadie llamaba a Dios Padre hasta que Jesús llegó. Y Él dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ciertamente nos da dirección de la oración y a quién le estamos clamando. ¿Hacia quién va dirigida nuestra oración? Lo segundo: santificado sea tu nombre. Exaltación, adoración a nuestro Rey. Venga tu reino. Es la primera petición de esta oración. Venga tu reino. Necesitamos que el reino del Señor se establezca aquí en la tierra. Luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reconocer su señorío, su soberanía sobre nuestras vidas. No es como nosotros querramos, es como Él quiera. Lo quinto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto habla de dependencia. Dependemos de la provisión de Dios. El Señor enseñó esto cuando el pueblo es sacado de Egipto. Vemos que ciertamente cada día le daba el maná. Y vemos que ellos aprendieron que dependían del Señor. Lo sexto: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La importancia de tener un corazón limpio. También se manifiesta la justicia de Dios, porque el Señor nos enseña que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Lo séptimo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La dependencia de Dios, creyendo ciertamente que Él tiene el control y es Él quien nos guarda. Por eso a Él es a quien clamamos. Si esto hubiese sido la única oración, como muchas personas dicen, es la única manera de orar. Si esto hubiese sido la única oración, cuando Jesús ora en el Getsemaní, hubiese hecho esta oración. Cuando Jesús también ora por los discípulos, también hubiese hecho esta oración, pero no vemos que es así. El Señor nos está enseñando a orar y nos da una estructura para que podamos adorar a Dios, para que podamos exaltar a Dios, para que podamos entender nuestra petición al Señor, nuestra dependencia, nuestra identidad, lo que acabamos nosotros de leer en este pasaje. Por eso debes aprender que acá hay un modelo que te puede ayudar a cómo orar y cómo poder mantenerte en comunión con Dios, sin religión. Donde quiera que estés, poder acercarte a Dios y entablar una conversación con tu Padre. Ahora voy a entrar en un tema un poco controversial, y es acerca de las oraciones repetitivas. En el versículo 7 y 8 Jesús dice:
Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Palabras vanas quiere decir que están vacías de contenido. No quiere decir que tú vas a hacer una oración y ya no vas a orar más por eso que estás necesitando. Muchas personas malentienden o sacan del contexto lo que Jesús quiere decir acá, porque Él está diciendo que Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. No está diciendo que no lo pidamos. Nosotros podemos ver que a veces muchas personas dicen, ya yo lo presenté delante del Señor, el Señor verá cuándo me responde. Aunque suena muy religioso o suena de mucha bendición eso, a mi parecer no es correcto, porque la palabra del Señor nos enseña lo que acabamos de leer en Lucas 18 acerca de la viuda y el juez injusto, que la mujer fue una mujer perseverante y la necesidad, comienza diciendo Jesús, de que oremos sin desmayar. También podemos ver un ejemplo de la oración de Jesús en el Getsemaní, en el libro de Mateo capítulo 26. Voy a leer versículos del 38 al 44. Dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos se cerraban, cargados de sueño. El verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vemos una oración repetitiva del mismo Jesús. Él estaba pasando un momento fuerte, un momento difícil, y él hizo la misma oración. Tenía el mismo sentido, que Dios tuviese misericordia y le hiciera pasar esta copa, pero no usó las mismas palabras. Si tú estás orando por tus hijos y has dejado de hacerlo, te animo hoy, iglesia, a que sigas orando por ellos. Si estás orando por tu matrimonio, si estás orando por tu trabajo, no te rindas. No dejes que el enemigo meta en tu corazón que ya tú se lo pusiste al Padre y que no vas a orar más por eso. Yo creo que todo creyente tiene una oración constante, y es esa oración por su familia, es esa oración por sus hijos, es para que Dios día a día los guarde. La oración repetitiva, vanas palabras, palabras vacías. Yo no puedo escribirte una oración porque mi sentir a lo mejor no es el mismo que el tuyo. Cuando tú tienes un familiar enfermo, tú oras por él. Si yo te escribo una oración, no va a tener el mismo sentido, la misma necesidad, el mismo anhelo, la misma pasión que tú tienes. Y eso es lo que Dios no quiere, que repitas oraciones de otras personas. No, Dios quiere escucharte a ti, porque la oración es íntima, la oración es personal. Por eso Él dijo: tú cuando ores, cierra la puerta de tu aposento y órale a tu Padre que está en secreto, y Él te va a dar recompensa pública. Nosotros debemos entender este principio, no dejar de orar, no desmayar. Debemos orar cada día, debemos mantenernos en comunión con nuestro Señor. Para terminar, quiero darte otro ejemplo de cómo Pablo había orado en 3 ocasiones por lo mismo. A lo mejor no fue la misma oración, pero sí tenía el mismo sentido o el mismo significado de lo que le estaba clamando al Señor. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo de 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá vemos a Pablo pedirle en 3 ocasiones al Señor que le quite el aguijón de la carne. Tú puedes orar todos los días por tu familia y tu oración no va a ser la misma. No vas a usar las mismas palabras, aunque la dirección de que Dios los guarde, les bendiga, de que Dios tenga misericordia y les alcance, sea lo mismo, pero no vas a usar las mismas palabras. No vas a leer una oración. Te vas a humillar delante de tu Dios y vas a clamarle a Él. Te animamos en este día, iglesia, que entiendas, como lo compartí en el video pasado, en medio de las adversidades necesitas orar. Necesitas aferrarte al Señor. Acá vemos que ciertamente necesitamos estar en comunión con Dios. Estos hombres de Dios estaban dispuestos a hacer muchas cosas. A lo mejor estás en tu casa en este tiempo que has tenido que pasar más tiempo en el hogar. Aprovecha este tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Nadie te puede decir que no ores, nadie te lo puede prohibir, nadie puede cerrar tu boca. Recuerda que la oración es privada, la oración es íntima, la oración es personal. No necesitas mi oración. Yo puedo orar por ti y la iglesia está orando al Señor para que esto pase pronto, que su misericordia nos alcance y que por causa de los escogidos, dice las Escrituras, los tiempos serán acortados. Nosotros seguimos orando, pero Dios quiere escucharte a ti. Recuerda eso, sea cual sea la necesidad. Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor que quitara ese aguijón de su carne. Sea cual sea la necesidad, no dejes de orar. Te animamos a que te levantes en fe y que todas esas oraciones, todos esos sueños, todas esas metas y esos propósitos que habías dejado a un lado, los retomes y sigas orando al Señor. Esto es solo la primera parte que trajimos hoy para compartirlo contigo. Así que, iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y esperamos en Dios que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, iglesia. De gran bendición esta palabra del Señor para nuestras vidas. Hoy a ti te digo, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de buscar al Señor. Cuán importante es mantener esa comunión con nuestro Rey. El salmista David dijo en el Salmo 9, versículo 10, Señor, los que te conocen en ti confían, pues tú nunca abandonas a los que te buscan. Busca de Dios, que el Señor no te va a dejar abandonado. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Dios te está llamando hoy. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy te hago esta invitación a que escuches su voz a través de su palabra, a que escuches su voz que Él te está llamando y abras la puerta y le digas, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y hagas morada en mí. Si es tu anhelo aceptar al Señor en tu corazón, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Hoy te invito a mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias, Señor, por llamarme. Hoy acepto tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Déjame felicitarte porque hoy has tomado la mejor decisión de tu vida. Busca de Dios, ora todos los días, ten intimidad con Él, que el Señor tiene hermosas cosas para ti. Él pagó un precio muy alto por tu salvación y Él quiere que tú te acerques y tengas un encuentro con Él.
Te recordamos que somos el Centro Cristiano Internacional, buscadores de su presencia, un lugar de restauración familiar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @CCI buscadores de su presencia. Y en Facebook aparecemos como buscadores de su presencia. Envíanos un mensaje que nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por ti y por tu familia, por tus necesidades de oración. Dios te bendiga.